que voy a decir de Alicia es un brevísimo resumen de su currículum, porque ya con nosotros ha estado en algunas oportunidades y sabemos de la calidad de las exposiciones de Alicia y todo lo que ella trabaja, que nos ha dejado siempre muy satisfechos de saber y poder compartir con ella. En realidad, esto que voy a nombrar o voy a leer es, como dije, un pequeñísimo resumen. Es doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora independiente del CONICET, posgrado en el Laboratorio de Clinical Science de Estados Unidos, tiene 46 publicaciones en journals de la especialidad, 4 capítulos de libros, 56 presentaciones de trabajos científicos en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, ha dirigido 8 tesis doctorales y es profesora titular de Anatomía e Histología en la carrera de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad de Villa Mercedes. Hoy me comprometí en hablarles un poquito más específicamente de mi trabajo, más que mis 2 charlas anteriores, para los que han estado presentes, han sido enfocadas en generalidades de la neurobiología, porque siempre he considerado que es una ciencia que tiene poca difusión, es poco conocido, se confunde con otras áreas de las neuros, como hablaban en la charla del viernes pasado. Ahora todo está vinculado a la neuro, y bueno, pero la neurobiología es una rama muy específica de este área del conocimiento, y quería que ustedes tuvieran un poco más de conocimiento más preciso sobre esta actividad. Entonces, me voy a enfocar en el problema que trata, uno de los tantos problemas que trata la neurobiología, que sería una actividad fisiológica, rayando lo patológico, que es el dolor. Para los que no me conocen o no han estado en mis charlas anteriores, yo pertenezco a este instituto, que seguramente han pasado por ahí, está dentro del campus de la Universidad Nacional de Cuyo, se llama Instituto de Histología y Embriología. Acá les estoy mostrando la foto del instituto, como les decía, está en el parque, la sede, en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo, este edificio con forma de caja de zapatos, seguramente han pasado por ahí muchas veces. Es relativamente nuevo, no sé cuánto tiene, 5 o 6 años, un poquito más. Desde que fue inaugurado todavía el último piso no funciona, y digamos que es mi sede. Bueno, mucha parte del instrumental y del equipamiento está dentro del edificio, así que nosotros está justo frente a este otro edificio, que es la Facultad de Ciencias Médicas de la Cuyo, que justo encontré esta foto muy bonita de un día que habían sido nevado. Mi laboratorio queda en el segundo piso, en el ala derecha de la facultad, y arriba me pueden encontrar en tiempos normales. Ahora en tiempos de pandemia estamos yendo lo menos posible. O sea que deambulamos para trabajar del laboratorio que tengo yo aquí, que he pasado los últimos 35 años de mi vida, más o menos, y este otro edificio, entre ese y ese fue hecho el trabajo que les voy a contar hoy, en ese espacio físico. Les prometí que voy a hablar de dolor, y buscando un trabajo, una review que pudiera definir de alguna manera al dolor, encontré este trabajo en el Journal of Clinical Investigation, que es un autor, el Dr. Wolf, que alude o hace una analogía a una canción antigua que tiene casi 100 años de
de antigüedad, pero seguramente alguien la ha escuchado alguna vez, que el título de la canción es ¿qué es esta cosa llamada amor? Y él hace una especie de analogía y dice ¿qué es esta cosa que se llama dolor? En realidad es muy difícil definir al dolor, pero esta definición es la que más me gustó de todas las que vi en los libros de fisiología, perdón, y dice que es algo que cuando ocurre, nada, al igual que con el amor, todo lo demás deja de importar, solamente importa eso, y tampoco hay mucho que se pueda hacer para aliviarlo. Es un sentimiento muy persistente, incómodo, nos lleva al sufrimiento y lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer. Pero a diferencia del amor, que ese sí que no tiene ningún remedio, el dolor, por suerte, últimamente se está encontrando la forma de manejarlo de alguna forma. Hay bastante progreso, esto ya tiene ya una década más o menos de vigencia, o sea que en los últimos 10 años se ha progresado todavía más. Entonces ya se puede conocer un poco mejor todos los participantes de este proceso. Entonces, ¿de qué forma podemos estudiar el dolor? El abordaje puede ser desde varios puntos de vista. Vamos a buscar una lapicerita y vamos a mostrar. Se puede abordar desde el punto de vista genético. Es decir, hay gente que genéticamente sufre más dolor que otra. Eso ya está comprobado. Hay un gen que, o varios genes que codifican los integrantes o proteínas o componentes de los mecanismos de dolor. Hay gente que realmente no sufre dolor, y eso es muy peligroso, porque la gente que deja por distintas razones, por fallas del gen o por otras razones fisiológicas, no percibe la sensación de dolor, y eso es peligroso porque puede llevar a mutilaciones, o es muy terrible porque el dolor es una señal, una alarma, una señal de advertencia de que hay algo que está mal y nos hace imperiosamente corregirlo o hacer algo para evitarlo. Lo podemos abordar desde el punto de vista molecular y celular, que eso es lo que yo voy a hacer. Mi charla de hoy se va a tratar de eso. Lo podemos hacer desde el punto de vista de la electrofisiología, que es otra cosa que, si esto ya lo tenemos, esto está digamos que lo queremos empezar a hacer, ya tenemos los instrumentales, más o menos la sala para hacer electrofisiología la tenemos más o menos armada, con viento a favor, en el próximo par de años vamos a poder avanzar en este campo. Lo pueden hacer quienes los campos de la medicina de imágenes, se puede abordar en forma clínica para diagnóstico y para investigar mediante el uso de sistemas de imágenes como la resonancia magnética y otras últimas que hay más específicas. De eso no es mi campo. Y también se puede abordar desde el punto de vista conductual, eso no lo voy a hablar hoy, pero les puedo decir así rápidamente que la percepción del dolor de los animales, si bien es similar en algunos aspectos, a veces difiere con las respuestas humanas, entonces se hace bastante complicado extrapolar los resultados de pruebas conductuales realizadas en experimentos con animales, y para pasarlas o extrapolarlas a las respuestas humanas se hace bastante complicado. Si bien esta es una herramienta que también hemos estado probando en el laboratorio con resultados diversos.
Al final de todo, yo puedo, si queda tiempo y alguien tiene interés, podemos ampliar un poquito más sobre este tipo de pruebas. Bueno, vamos a hacer una especie de clase para ubicarnos y para entender, ponernos en conocimiento de qué es lo que estamos hablando. No hay una sola clase de dolor. El dolor se puede clasificar en distintos tipos de dolor. Entonces, hay un dolor que es adaptativo, que es, digamos, un dolor saludable. Todo lo que hay a la izquierda es un dolor dentro del estado de salud, que se puede sufrir dolor estando sano también. Y hay un dolor que es patológico, o sea que ya cuando hay un dolor por una causa patológica ya es un dolor en enfermedad. Dentro del dolor de salud tenemos el dolor nociceptivo, así se llama, que es el dolor que ocurre como señal de advertencia de que hay algo que nos está haciendo daño y que tenemos que corregir rápidamente para no afectarnos más. Y ese dolor nociceptivo puede sentirse a nivel somático o a nivel visceral. A nivel somático quiere decir que puede ser percibido en forma superficial, por ejemplo, por todo lo si el dolor está localizado a la altura, a la superficial, o sea, en la piel que es un gran órgano, que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y que son sensibles a los estímulos del ambiente, a los cuales estamos sometidos todo el tiempo, y se siente a nivel de piel la sensación de dolor. Y puede ser a nivel un poco más por debajo de la piel, lo que se llama profundo, que a nosotros nos duelen también los músculos, cuando hacemos ejercicio, movimientos poco usuales, o cuando los sometemos a una carga. Bueno, hay miles de veces que hemos sentido que nos duelen los músculos. O también nos pueden doler las articulaciones, o los huesos. Son todos tejidos, son todos órganos muy inervados, con terminaciones nerviosas y que lo sentimos. Y vaya si se sienten. Hay gente que sufre muchísimo de dolores en distintos lugares no localizados. Entonces, todo esto es un dolor, digamos, en salud. O sea, son dolores que pueden durar cierto tiempo y se van solos, sin necesidad de mucha intervención. A lo sumo, un antiinflamatorio. Pues, en caso de que también este dolor sea por causa inflamatoria, por inflamación, que también duele, y bueno, son más fáciles de manejar. También tenemos dentro de un dolor más profundo, que es el dolor visceral. O sea, por debajo de los huesos tenemos las vísceras. Bueno, ¿quién no ha sufrido un dolor de estómago alguna vez? O un dolor en el pecho, temporario. Bueno, todos estos son dolores viscerales. Pero en el campo patológico tenemos dos tipos de situaciones. Uno que se clasifica como dolor neuropático, es cuando el sistema nervioso es el que está afectado. Entonces, puede ser que esté afectado el sistema nervioso central o puede ser que esté afectado el sistema nervioso periférico. El central, ustedes saben, es el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, y el sistema nervioso periférico son los ganglios y nervios periféricos, que inervan todos los demás órganos. Si hay algún daño pequeño, grande, o algo que afecte, que esté molestando al sistema nervioso central o periférico, aparece lo que se llama un dolor de adentro del sistema nervioso. Eso es lo que se llama dolor neuropático, que es totalmente diferente al dolor adaptativo. Por eso es muy importante conocer, diferenciarlos y distinguirlos para poder abordarlos. Y aparece también ahora otro tipo de dolor,
que es el dolor disfuncional. Y enseguida les voy a explicar un poquito más. Este es el dolor sin causa aparente. Hay gente que le duelen cosas que no se sabe por qué les duele, ni dónde les duele, ni cómo les duele, pero les duele. Entonces ahí estamos en serios problemas. Entonces ellos se han clasificado como un dolor disfuncional. Bueno, yo les traje este videíto. Estuve elucubrando de cómo dárselo porque en YouTube ahí tienen un montón de direcciones. En realidad hay muy buen material en YouTube, hay de todo, pero se puede seleccionar a veces clases magníficas dadas por profesores de alta escuela. En realidad ha sido maravilloso poder asistir a algunas clases de profesores súper interesantes que uno nunca hubiera tenido acceso si no hubiera sido por este medio maravilloso. Y también hay otras clases que son aburridísimas, hay de todo. Yo les traje este, pero lamentablemente no viene con subtítulos ni viene traducido. Entonces les voy a pedir paciencia porque me ocurrió que para que todos lo puedan aprovechar bien y no se quede ninguno sin entender, lo voy a pasar primero con el audio en inglés. Ustedes presten atención a las figuras y los que no comprendan el idioma, y dura 3 minutos. Y yo después lo voy a volver a pasar en mudo, tratando de traducir, y de paso los que lo ven la primera vez y se perdieron algo, siempre estas cosas vistas 2 veces se entienden un poco mejor. Dura 3 minutos y después en la segunda pasada yo voy a ir despacito tratando de traducirles lo mejor posible y señalándole las partes importantes del video. Así que ahora yo me quedo callado y dejo hablar a la... As undesirable as it might seem, pain is actually a very important defense mechanism. It warns the body about potential or actual injuries or diseases, so that protective actions can be taken. Basically, noxious signals send impulses to the spinal cord, which relays the information to the brain. The brain interprets the information as pain, localizes it, and sends back instructions for the body to react. Pain sensation is mediated by pain receptors, or nociceptors, which are present in the skin, superficial tissues, and virtually all organs, except for the brain. These receptors are essentially the nerve endings of so-called first-order neurons in the pain pathway. The axons of these neurons can be A-type or unmyelinated C-type. Myelinated A fibers conduct at fast speeds and are responsible for the initial sharp pain perceived at the time of injury. Unmyelinated C fibers conduct at slower speeds and are responsible for a longer lasting, dull, diffusing pain. First order neurons travel by way of spinal nerves to the spinal cord. They synapse second order neurons in the dorsal horn. These second order neurons cross over to the other side of the cord before ascending to the brain. This is how information of pain on the left side of the body is transmitted to the right side of the brain, and vice versa. There are 2 major pathways that carry pain signals from the spinal cord to the brain. The spinothalamic tract. Second-order neurons travel up within the spinothalamic tract to the thalamus, where they synapse with third-order neurons. Third-order neurons then project to their designated locations in the somatosensory cortex. This pathway is involved in localization of pain. The spino-reticular tract. Second-order neurons ascend to the reticular formation of the brainstem before running up to the thalamus, hypothalamus, and the cortex. This tract is responsible for the emotional aspect of pain. Pain signals from the face follow a different route to the thalamus. First-order neurons travel mainly via the trigeminal nerve to the brainstem, where they synapse with second-order neurons, which ascend to the thalamus. Pain from the skin, muscles, and joints is called somatic pain, while pain from the internal organs is known as visceral pain. Visceral pain is often perceived at a different location in a phenomenon known as referred pain. For example, pain from a heart attack may be felt in the left shoulder, arm, or back, rather than in the chest, where the heart is located.
This happens because of the convergence of pain pathways at the spinal cord level. In this example, spinal segments T1 to T5 receive pain signals from the heart, as well as the shoulders and arms, and the brain cannot tell them apart. Because the superficial tissues have more pain receptors and are more often injured, it's common for the brain to make an assumption that the pain comes from the shoulder or arm instead of the heart. Bien. Ven que era, no sé si lo pudieron apreciar, este videíto es muy explicativo de cómo son las vías del dolor. Fíjense, dice como es un mecanismo, el dolor es un mecanismo de defensa que que dice que inician los impulsos en el lugar, viajan hasta la médula espinal y llegan al cerebro. El cerebro lo procesa y le dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora está hablando de las neuronas que reciben la señal de dolor, que se llaman nociceptores. Se llaman neuronas de primer orden. Los axones de estas neuronas pueden ser mielinados y se llaman fibras tipo A, que son rápidas, a una velocidad rápida de transmisión del impulso. Y las que no tienen mielina son las tipo C, que son lentas, y entonces las mielinadas son las que, ya les explico después. Fíjense cómo va a una segunda sinapsis, hacen sinapsis con otra neurona que está en la médula espinal. Esas fibras son hay dos caminos, los rojos y los azules. Y fíjense cómo se cruza, lo que entra por el lado izquierdo se cruza y va al lado derecho del cerebro. Estas de segundo orden se llaman el tracto espinotalámico, llegan al tálamo y hay una sinapsis, y hay una neurona de tercer orden que llega a la corteza. Esa corteza lo que hace es interpretar de a dónde viene el dolor. Y el otro tracto tiene también una sinapsis primaria, una secundaria, pasa por una formación que se llama formación reticular, luego pasa por el tálamo y a la corteza. Los dolores, las señales de la cara van a través del nervio trigémino, hacen sinapsis de segundo orden en el tálamo y luego pasan a la corteza. Esto del dolor visceral yo ya se los expliqué. Y está hablando del dolor referencial. A veces sucede que cuando hay un dolor en el corazón, el cuerpo lo percibe en el hombro. Y explica por qué sucede esto. Porque los tractos que van a la columna son comunes. Los que vienen del corazón y los que vienen de la superficie muscular en la zona del hombro son las mismas vías, y entonces el cerebro interpreta que todo viene del mismo lugar, y como en el hombro hay mayor cantidad de receptores de dolor, el cerebro se confunde e interpreta que el dolor viene del hombro y dice, ahí viene el dolor, y hay una equivocación, porque el dolor viene del corazón. Se dan cuenta que es bastante complicado a veces interpretar de dónde viene el dolor. Depende de cómo funcionan los receptores del dolor. Entonces, vamos a hablar de las fibras mielinizadas, de las lentas y de las rápidas de nuevo más adelante, pero este videíto no sé si les sirvió ilustrativo, porque tiene varias cosas que vamos a seguir comentando y ustedes así lo pueden tener más claro. Este cuadro, que no lo traduje, pero se los voy a contar, también estaba en la review de Wolf, y está muy claro algo que no es fácil de explicar. Decíamos que hay, en el cuadro original, que la clasificación, decíamos que puede haber un dolor
digamos, defensivo, que es una reacción como el dibujito ese del que ponía la mano en la hornalla, un estímulo que puede ser calor, frío, fuerza mecánica. Fíjense, cualquier estímulo intenso como, bueno, nos chocamos el pie en la pata de la mesa o tocamos un ácido, o bueno, hay miles de estímulos externos que son captados por estas neuronas que son muy especiales, que se llaman nociceptores. De esa vamos a hablar durante el resto de la charla, de estas neuronas justamente, y estas neuronas captan, tienen receptores, sobre todo sobre la piel, todos los órganos sensoriales o detectores de dolor, los famosos corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Krause, hay un montón de corpúsculos, de formaciones a nivel de la dermis de la piel que tienen la capacidad de captar, hay algunos que son mecanorreceptores, captan vibraciones, captan superficie, rugosidad, captan calor, frío, bueno, todos estos estímulos que llegan a la piel entran por estas neuronas que se llaman las primarias, la neurona primaria. Y esa hace sinapsis o llega hasta el asta dorsal, o sea, la que está en la espalda, orientada hacia atrás. Ustedes saben que la médula espinal tiene sustancia gris, sustancia blanca, es un órgano del sistema nervioso central que tiene la sustancia blanca en la parte periférica y la sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos neuronales, en la parte interna. Y esta tiene esa famosa forma de H, y estos cuernos o astas es donde están localizadas las áreas donde estas neuronas hacen sinapsis con otras que vienen a ser las neuronas secundarias, que son las que luego emiten sus axones al lado contrario, hacen la decusación, se llama en medicina, un término anatómico, decusan hacia el otro lado y después ascienden por la sustancia blanca, está formada básicamente por estas fibras que ascienden en dirección al cerebro. Entonces este es un dolor, no veo la parte superior, pero la lámina seguramente la van, no sé si ustedes están viendo, dicen que es un dolor defensivo. Digamos que la reacción que despierta es un mecanismo inmediato de reconocimiento de dónde viene el estímulo nocivo y rápidamente el cerebro localiza y dice: levanta la mano, saca la mano de ahí, bueno, hace algo para que no te siga doliendo. Luego viene otro tipo de dolor, que es el dolor inflamatorio. Entonces el dolor inflamatorio puede estar provocado por un patógeno, algo que está afectando generalmente los dolores de muela, los dolores de diente, hay una bacteria, hay una infección y hay una migración de células del sistema inmunológico que circulan por la sangre, por eso hay ahí una lista de células, macrófagos, mastocitos, neutrófilos, son glóbulos blancos en general, como nosotros los conocemos de nuestros análisis de sangre, de los análisis clínicos, decimos glóbulos blancos. Glóbulos blancos son todo este conjunto de células que producen los anticuerpos, que matan las bacterias, es como la barrera defensiva del organismo. Entonces cuando hay una inflamación no es una patología, es un estado de alerta. Entonces estas células llaman a que el tejido se repare. Pero mientras estamos en estado de alerta y en estado de intervención de todos estos vigilantes, hay dolor presente. Y también hay una cosa que se llama hipersensibilidad. Y también puede ser un indicador de que cuando nos raspamos, nos lastimamos, nos hacemos una rotura en la parte superficial del cuerpo, también estas neuronas o nociceptores también intervienen, captan
recepcionan esta señal y se la mandan a la médula espinal para que finalmente se transporten hacia arriba, hacia el cerebro. En el caso del dolor patológico, al que llamamos el neuropático, ¿qué está pasando? Está pasando también, hay dolor, pero es por causa de que acá hay un nervio, el nervio de la neurona primaria, del nociceptor, fue dañado. Ahí ya no tenemos una neurona sana, sino que tenemos una neurona dañada. Y en este caso, ¿cuándo ocurre eso? Infinidad de situaciones. Una de ellas es cuando un corte profundo, una puñalada, nos cortamos con una lata, bueno, qué sé yo, estoy apelando a cosas muy desagradables, un accidente automovilístico con lastimaduras graves, nos fracturamos un hueso y el hueso afecta al nervio, o por ejemplo también los famosos aplastamientos. ¿Quién no ha escuchado hablar o ha sentido en carne propia un aplastamiento del ciático, un lumbago, una vértebra, una cervical aplastada, un túnel metacarpiano, qué sé yo? Hay un montón de situaciones patológicas que nos afectan y que implican ya una afectación de una parte de estos nociceptores. Y bueno, inclusive una isquemia, lo que acá lo llaman en inglés stroke, puede ser una falta de irrigación en un tejido, como sucede en el corazón, por ejemplo, y eso es doloroso, produce dolor, dolor neuropático. Difícil de localizar a veces de dónde viene. Y después tenemos este dolor no funcional o disfuncional, que curiosamente, fíjense, no hay daño. No hay daño periférico, no hay daño de tejido, no hay inflamación, no hay nada, pero duele y no se sabe por qué. Entonces, acá hay un problema de un procesamiento de señales anormal. Un ejemplo, se me ocurre, es el famoso dolor de miembro fantasma que sufren los amputados. O sea, hay, después de la operación, después de que la herida se resolvió, que está todo, ha pasado mucho tiempo, la gente sigue percibiendo que le duele la pierna que no tiene o el brazo que no tiene. Y le duele la mano que perdió le sigue doliendo. Eso es un procesamiento anormal de la información y eso ocurre. Entonces, para hacerlo más fácil o para comprenderlo mejor, vamos a hacer de cuenta, por analogía, que el dolor es una alarma de incendio. Entonces, un dolor nociceptivo se activaría la alarma en caso de una situación real, un calor intenso como sería una fogata, un fuego o la aproximación a una fogata, si la tocamos al fuego, obvio que sentimos dolor y hay un dolor, una sensación, una nocicepción. En cambio, por ejemplo, si la mano de esta señora está inflamada por alguna razón, hay una lastimadura o sufre de alguna enfermedad inflamatoria, solamente el contacto con un estímulo suave, como sería, y que hasta placentero, como sería un chorro de agua tibia, ella lo percibe como si fuera un incendio. O sea, esto se llama alodinia o una percepción no real o una hipersensibilidad al dolor. O sea, cualquier roce, hay gente que apenas se le toca, uno se acerca, ya les duele, les molesta. Entonces es una percepción no real, pero es real en la cabeza de la persona, pero no real porque no hay un agente que justifique esa hiperreacción. Y por último tenemos la situación de las falsas alarmas. Eso es lo que ocurre en el dolor patológico.
O sea, la persona lo tiene todo en la cabeza, ve incendios, siente incendios por todas partes y no hay tal. O sea, es como que hay un componente, lo que se llama un componente emocional del dolor, y ese componente emocional está dentro de esa vía que vimos, ¿se acuerdan en el video? Mostraba una vía que es la que procesa la espinotalámica, que es la que procesa normalmente las señales de dolor, pero hay una segunda vía que corre paralela y que pasa por otras zonas del cerebro que procesan la información de otra manera. Pasan por la formación reticular, por el tálamo y pasa por los órganos del sistema límbico, donde le van agregando el componente emocional al dolor. Y a veces esa vía es la que predomina sobre la otra, que digamos que es más racional, más objetiva. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los nociceptores. Vamos a profundizar un poquito más el tema de los nociceptores. Dijimos que eran neuronas. Y yo ya en las charlas anteriores les había explicado que hay neuronas de varios tipos. La que más conocemos son estas neuronas de tipo multipolar, que son las que predominan en todas las actividades motoras. O sea, todos nuestros movimientos, inclusive el hablar, el mover la boca, el mover la lengua, la mayor parte de la parte motora y muchas de las actividades del cerebro están concentradas en este tipo de neuronas que tienen muchas dendritas y tienen un solo axón. Estas se llaman neuronas multipolares. Pero el sistema sensorial en general está formado, o sea, las señales, el procesamiento de señales se hace a partir de otros tipos de neuronas que tienen formas muy curiosas. Hay de varios, los órganos sensoriales, la vista, el oído, el gusto, inclusive en el tacto, tenemos predominio de este tipo de neuronas, que son unipolares o bipolares, y en el caso del dolor, las neuronas, los nociceptores, son neuronas pseudo-unipolares. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo, un axón, que es cortito, digamos, y muy cerca del soma, del cuerpo neuronal, se bifurca en dos vías. Sería dos axones, pero en realidad es un solo axón. Entonces, un extremo, lo que se llama el teledendrón, el extremo estaría en la superficie del órgano sensorial, en el caso de la piel, en la dermis de la piel, y los estímulos entran por acá, prácticamente no entran, pasan de largo por el soma, y como una carretera principal, digamos que la ciudad está acá, y la carretera pasa por afuera de la ciudad, el tránsito pasa derecho por la carretera sin ingresar al pueblo. Y este otro extremo es otro otro teledendrón que hace sinapsis con la neurona de segundo orden. Estas serían las neuronas de primer orden. ¿Y dónde están estos somas? Ahora les muestro dónde están ubicados estos somas. Estos somas no están en la piel. Lo que tenemos en la piel serían las terminaciones. Entonces, antes de seguir adelante con la clase, les voy a presentar a mis compañeros de trabajo. ¿Y por qué yo no soy originalmente del campo del dolor? O sea, hace unos 2015 más o menos fue mi primer contacto con el tema de dolor, porque llegó al instituto el doctor Cristian Acosta. El doctor Cristian Acosta es un cordobés muy simpático, que venía cayendo, venía aterrizando. Él originalmente se doctoró en el Instituto Mercedes y Martín Ferreira de Córdoba, otro instituto del CONOCET muy, muy destacado, y él se fue a hacer 2 postdoctorados en Gran Bretaña. Y él, su mentora, fue la doctora Sally Lawson, que ella sí ya tenía una larga carrera en dolor y en la caracterización de los nociceptores, básicamente,
y amplia experiencia en este tema. Bueno, el doctor Acosta se formó con ella y traía en su equipaje todas las herramientas, instrumentos, inclusive no solamente conocimientos, sino que drogas, reactivos, equipamiento y cosas necesarias para seguir trabajando en dolor. La doctora Lawson se estaba jubilando y digamos, le donó gran parte de los equipos y bueno, maravilloso. Y el doctor Acosta llegó al instituto y bueno, por el simpatía natural enseguida empatizamos y empezamos a hablar de qué podemos hacer juntos. Yo tengo una trayectoria en un tema en referencia al sistema renina-angiotensina. Ese fue el tema que yo trabajé durante mi estadía postdoctoral en Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo podemos compatibilizar? Yo trabajaba en receptores, básicamente mi especialidad eran receptores de angiotensina. Y empezamos a mirar la bibliografía, decir que si los receptores de angiotensina participan en el tema de dolor, y justamente sí encontramos ahí una beta muy, muy interesante que podíamos explotar si trabajábamos en colaboración. Entonces también el doctor Acosta forma parte, entró al equipo de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas, en la cual ya desde hace muchos años atrás había otro colega, amigo mío, el doctor Patterson. Jane Patterson es un personaje muy pintoresco, aquí lo ven con su larga cabellera rubia, es un escocés que aterrizó en Mendoza por circunstancias poco claras, todavía no entendemos cómo es que vino y se quedó, y él hizo prácticamente su vida aquí en Mendoza, está casado con una chica de Buenos Aires, y él, viendo en su currículum, nos dimos cuenta que él había trabajado en dolor neuropático hace muchos años, cuando él formaba parte del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Entonces dijimos, bueno, acá potencialmente tenemos algo que tenemos que explotar. Una persona experta en dolor neuropático, el doctor Acosta experto en nociceptores, y yo con conocimiento sobre el sistema renina-angiotensina. Entonces nos unimos y escribimos un proyecto, elaboramos un proyecto que nos costó bastante para ser financiado. Bueno, finalmente seguimos intentando, estamos ahora a la espera escribimos un tercer proyecto, pero mientras tanto, mientras el gobierno argentino decide largarnos unos pesos para poder concretar los nuevos proyectos, ya vamos escribiendo el tercero, pero mientras tanto estuvimos trabajando en el primero, lo estuvimos ajustando, y sí, por suerte CONICET nos brindó dos maravillosos becarios, Sergio y Diego, que con ellos han trabajado muchísimo, como van a ver ahora ustedes, hemos producido, hemos publicado, utilizando, bueno, todo lo que rascamos que teníamos en el freezer, todo lo reactivo, todo lo que pudimos juntar y todo el equipamiento que podemos coleccionar. Entre todos armamos este proyecto que, bueno, y pinta para largo porque tenemos muchos planes y ideas nuevas que desarrollar. Bueno, ese es nuestro equipo. Acá estamos presentando un póster de nuestro trabajo en un congreso, y por supuesto yo siempre presento a nuestras amigas las ratas, que son nuestro modelo experimental. Así, sin ellas no podríamos haber hecho nada. Bueno, después de esta presentación, como verán, no hace muchos años que yo estoy incursionando este tema, pero me fascina, me encanta, y además es muy productivo y muy necesario, porque como saben, no hay muchos tratamientos para los distintos tipos de dolor. Entonces, se necesita seguir trabajando en esto.
Les presento acá algo que sale en los libros de anatomía, muy común, que es la médula espinal. Entonces acá ven el asta, digamos, el asta el que está hacia adelante, el asta ventral, el asta posterior o asta anterior, que es un cúmulo de neuronas, acá las ven ampliadas. Estas son las neuronas multipolares, son gigantescas, y son las que generan el movimiento. Y todas estas rayitas que salen acá son los nervios, los axones de estas neuronas, que después forman los paquetes y forman lo que se ve salir aquí por los costados, que son los nervios raquídeos. Que esto está contenido dentro de las vértebras, está protegido por la columna, los huesos de la columna vertebral. Cada vértebra tiene un orificio central que permita que en el interior esté alojada la médula protegida dentro de esa caja ósea. Entonces tenemos los nervios raquídeos que salen tanto del asta anterior como del asta posterior. El área anterior es motora y el área posterior, las astas posteriores, están relacionadas con todo el sistema sensorial. Y fíjense, estos dos paquetes de nervios, que son los axones de estas neuronas, se juntan en un solo nervio, que se llama nervio raquídeo, y esto ocurre todo a lo largo de la columna vertebral, desde el cuello hasta el extremo lumbar. Entonces, más o menos esta es la estructura. Y aquí, acá a la derecha van a ver una zona de la sustancia blanca. La sustancia blanca, estos son todos paquetes de axones, son los que se llaman las vías por donde circulan los impulsos y le van llevando al cerebro los mensajes. Y fíjense también aquí, dentro de las astas posteriores, tenemos otro grupo de neuronas y aquí es donde ocurre la y terminaciones nerviosas de la neurona secundaria, digamos, de la segunda neurona, que es la que proyecta hacia el lado opuesto, y del lado opuesto, por acá más o menos en la sustancia blanca, de ahí se remonta en dirección superior hacia el cerebro. En este esquemita, que también sale en los libros de estudio, se ve bien claro que hay una neurona, esta grandota es la neurona motora, ¿no es cierto?, la que sale por la parte ventral o anterior del cuerpo. Y en la parte dorsal tenemos esta famosa neurona que está representada en verde acá, que es el famoso nociceptor. Fíjense, el cuerpo de este nociceptor, ¿dónde está? Está en una formación que se llama ganglio de la raíz dorsal. O sea, hay como una especie de pelotita, y adentro de esa pelotita están todos los cuerpos de estas neuronas pseudo unipolares que proyectan una parte del axón aquí, que hace, perdón, esto es lo que viene de afuera, esta viene desde la piel, entra, pasa de largo por esta carretera, acá está el soma, y sigue adelante y hace una sinapsis en otra neurona que está aquí. Esta neurona se llama interneurona, y esta es muy importante, muy interesante, que no voy a poder hablar mucho de esto, pero hay unos videitos muy interesantes que explican cuál es el rol de esta interneurona. Y también están las terminaciones nerviosas de la neurona secundaria, digamos, esta sería la primaria, y la secundaria, que decusa, pasa para el otro lado y asciende en sentido contrario. Lo mismo ocurre del otro lado y se forma una especie de cruce tipo X, donde se cruzan las fibras para un lado y para el otro. Entonces todo lo que nos ocurre a la derecha de nuestro cuerpo, si la mano derecha está cerca de la hornalla, nos quemamos y llega la información al al hemisferio izquierdo del cerebro y viceversa. Fíjense, esta imagen que les pongo acá es lo que veíamos nosotros con los microscopios comunes. El microscopio, cualquier microscopio de sala de estudio o del laboratorio clínico común, es lo que se llama el microscopio óptico, que todo el mundo conoce, puede ser un binocular. Mediante preparados histológicos nosotros podemos realizar cortes finitos y podemos mirarlos al microscopio, y ¿qué vemos?
vemos esta estructura con forma de pelotita o de granito, que es el ganglio de la raíz dorsal. Adentro, ¿qué hay? Un montón de neuronas y hay otras células que son del tejido de la glía también, y hay fibras y hay células, básicamente hay células y fibras. ¿Qué células son? Son las nociceptoras, o sea, son estas estas neuronas pseudo-unipolares. Y acá ven dos paquetes de nervios, los nervios que son básicamente paquetes de rollitos de axones, axones mielinizados y otros no mielinizados, como habíamos dicho. ¿Qué quiere decir mielina o mielinizado? La mielina es una sustancia grasa, un lípido que hace como los cables nuestros eléctricos que tenemos la cubierta de plástico que hace de aislante. Bueno, la mielina es eso, es una especie de cobertor, en vez de ser de plástico, es de lípidos, son grasas complejas que forman esta capa que en vez de aislar, aísla, pero aísla para que no se disperse el potencial de acción que va viajando a lo largo del axón. Es un aislante eléctrico, digamos. Entonces, bueno, esto es lo que veíamos nosotros con el microscopio común. Pero aquí que aparecieron los ingenieros. Y los ingenieros hicieron un avance extraordinario en la microscopía. E inventaron y diseñaron y crearon el microscopio confocal. Esto no es un dibujo, no es una de estas imaginaciones que solemos ver mucho en biología, sino que es una imagen real. Es una imagen real y es una nueva forma de ver. Fíjense cómo cambia la imagen de esto a esto. Yo lo encuentro extraordinario y maravilloso. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las neuronas, estas neuronas que veíamos acá, las estamos viendo así, y estamos viendo fibras. Y las estamos viendo en distintos colores y sabores. ¿Qué son estos distintos colores? Nosotros al tejido lo procesamos con sistemas de inmunohistoquímica, es decir, usamos anticuerpos, como los mismos anticuerpos que usamos para defendernos contra los ataques virales y a los ataques bacteriológicos. Estos anticuerpos también nos sirven para reconocer moléculas, porque básicamente los anticuerpos reconocen moléculas. Y son anticuerpos reales porque los generamos en animales contra un antígeno. O sea, ¿cómo hacen para generar un anticuerpo de estos de uso experimental? Inoculan un conejo o inoculan un ratón y generan una reacción en el cuerpo del ratón o del conejo que es un anticuerpo, y los títulos en sangre se elevan contra ese antígeno, contra esa molécula agresora, y nosotros extraemos el suero de la sangre de ese animal, y bueno, nosotros no, hay compañías ahora empresas comerciales que lo producen, y nosotros los podemos utilizar para identificar moléculas específicas. Entonces, como ven ahí, hay células de distintos colores, no es que estén pintadas, sino que llevan una sonda fluorescente que florece en distintas longitudes de onda, y nosotros podemos identificar distintas moléculas o distintas poblaciones moleculares dentro de una misma neurona o grupos de neuronas. Entonces de eso se trata nuestro trabajo, identificar qué moléculas están actuando en esas células, en esas neuronas, y lo mismo en esas fibras. Entonces, vamos a ver ciertas características. Dijimos en el videíto, ya les explicamos que había fibras de tipo que se llaman fibras C, que también las podemos calificar como neuronas de tamaño pequeño. De la población de estas neuronas es heterogénea, y eso es lo que estudió la doctora Lawson ahí en el laboratorio de Bristol, y pudo hacer una clasificación bastante minuciosa
esto antes no se conocía, y se calificaron que son diferentes las neuronas de tamaño pequeño que las medianas y que las grandes. ¿Por qué? Porque estas serían fibras que no tienen mielina. Las que no tienen mielina son de conducción lenta, eso ya se sabe. ¿Por qué? Porque no tienen nódulos de Rambier y no obedecen a la teoría saltatoria de la conducción eléctrica. Eso lo deben conocer ustedes mejor que yo o nosotros, porque eso es un concepto de electricidad. Entonces, la velocidad de conducción de estas fibras es de hasta alrededor de 1 metro por segundo, metro y monedas por segundo. O sea, eso se considera como una conducción lenta. Y fíjense, no tienen mielina, y acá hay unas siglas extrañas que ya les voy a contar qué significa. Y tenemos las fibras tipo A, que son de conducción rápida, pero también las podemos calificar en fibras A delta, que serían de tamaño mediano, conducción rápida, tienen poca mielina, están asociadas a estas siglas, que ya les voy a decir qué es, y una velocidad de hasta 30 metros por segundo. Y las fibras de tipo A alfa beta, que son corresponden a neuronas de tamaño grande, que son muy, muy rápidas, tienen mucha mielina, también se pueden identificar con algunos marcadores específicos. Estos son marcadores que las podemos identificar, sería lo que nos daría los distintos colores de estas células, mediante esta técnica, y las velocidades de conducción pueden alcanzar hasta 100 metros por segundo. Entonces ustedes pueden apreciar que es muy importante distinguir quiénes son cada una de estas neuronas, qué hacen y qué participación podrían tener en los distintos tipos de dolor. Eso todavía no está establecido. Mirando esquemas de trabajos viejos, clásicos, digamos, que hay en la literatura, acá han esquematizado a estos nociceptores, el cuerpo, los axones. Fíjense, de un lado, esto sería lo que estaría del lado de la piel, y fíjense que hay una serie de moléculas, estas son algunas nada más, la complejidad de esto es infinita. Se puede ir estudiando por porciones, por partes de todos los actores que hay moleculares a nivel de las terminaciones de estas neuronas. Tenemos canales iónicos, tenemos receptores de hormonas, receptores de neurotransmisores, y tenemos también receptores de los algógenos, que serían el calor, el frío, el ácido, receptores de presión, qué sé yo, hay toda una gran cantidad de estructuras, son moléculas que están sobre la superficie, sobre la membrana de la terminación del axón, y que son, digamos, vías de entrada de todas estas señales. Y fíjense que a lo largo del axón tenemos básicamente los canales, hay infinidad, no les puedo contar los miles y miles de canales y de estructuras moleculares que hay en una superficie de estos cablecitos. Digamos, no son cables lisos como nuestros pobres y tristes cables de nuestras conexiones eléctricas, son complicadísimos. Y fíjense que estos canales y esta interacción entre los canales y este pasaje de iones es el que permite estos impulsos eléctricos, estas señales que viajan a lo largo, que hacen toda la maquinaria de liberación del neurotransmisor, y estos recién estamos en la sinapsis entre la neurona primaria y la secundaria, o entre la neurona primaria, la interneurona, y que luego se comunica con la secundaria. O sea, fíjense la cantidad de puntos de modulación que pueden existir solamente en este trayecto. Y aquí hay cientos de trabajos, hay muchísimos, que van poniendo moléculas nuevas en la superficie. Fíjense, me fijé con cuidado, hay todo tipo de moléculas, pero las de angiotensina todavía no están dibujadas, quiere decir que todavía
no se tenían en cuenta cuando se hicieron estos esquemas, o sea, no se conocían. Entonces, yo les voy a comentar ahora qué es lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años respecto a este tema. Entonces, el primer trabajo que ejecutamos con los chicos, con Sergio, Diego todavía no había llegado, lo hicimos con Sergio y con Cristian, logramos terminar. Como yo en esa época estaba más abocada a estudios sobre el desarrollo, trabajaba con ratas en crecimiento, dijimos, bueno, esto no está hecho, no lo encontramos en la literatura, dijimos, bueno, este es un campo que podemos explotar nosotros, y teniendo ya las herramientas para hacerlo, hicimos como un estudio en el desarrollo. Yo no sé, yo acá me tapo yo misma las figuritas, a ver si me achico un poco y lo corro para este lado, para que no interrumpirme yo misma. Y fíjense, estos son algunos resultados de este primer trabajo que publicamos en el International Journal of Developmental Neuroscience, que hicimos un estudio. ¿Qué hicimos? Sacamos los ganglios de la raíz dorsal de ratas, fetos en el día 15 de gestación, en el día 18, en el día postnatal 3, en el día postnatal 15, 30, hasta ahí hicimos un estudio, digamos, longitudinal en el tiempo, y vimos la expresión, esto es una PCR, como las mismas PCR que hacen para el diagnóstico del COVID, nosotros usamos la PCR para medir. ¿Qué hacemos con esta metodología? Medir la concentración de ácido ribonucleico mensajero, ARN mensajero del receptor de angiotensina. Fíjese, angiotensina 2 es una hormona que actúa a través de dos receptores. ¿Qué son receptores? Son esos mecanismos llave, cerradura, que han comentado mucha gente ya antes aquí, que permite que la molécula de la hormona, es decir, de la angiotensina 2, se una a un sitio de la membrana o de la célula que es, digamos, que escucha a la angiotensina. No todas las células del cuerpo, pero muchas, porque la angiotensina es una hormona que actúa en casi todos los tejidos, una cantidad innumerable de tejidos. Entonces es como que tiene un receptor, es como la señal de televisión y el televisor en la casa. El receptor es el que capta esa señal que anda por el ambiente, y lo puede identificar y la puede traducir a esa señal, y bueno, y ejerce un efecto. Ustedes pueden ver en la pantalla del televisor porque hay un receptor que capta la señal que viene en el éter. Bueno, acá en el ambiente celular tenemos estos receptores, que serían los receptores de angiotensina 2, que captan la señal que larga la angiotensina que viene circulando, que está presente en el tejido, viene por la sangre, como es una hormona, y hace acciones, hace que estas células que tienen los receptores hagan cosas que les ordena la hormona esa. Y bueno, fíjense, a lo largo de todo el desarrollo, es decir, desde la etapa fetal hasta que la rata es más o menos adulta, en sus ganglios de la raíz dorsal, la concentración del mensajero es bastante constante, no se modifica. Eso en por sí ya es una novedad, porque clásicamente y en otros tejidos se conocía que los receptores de tipo T2 solamente existían en las etapas fetales y en las etapas tempranas, y después como que desaparecían. Ya como que no dejaban de funcionar, que eran funcionales nada más al crecimiento, a la etapa de desarrollo de crecimiento, y que después no se iban desapareciendo. Y nosotros vimos que no, que en este órgano en particular los receptores siguen firmes, están ahí, no se mueven. Por lo menos la maquinaria nuclear, digamos, potencial para sintetizarlos. Y después también los medimos, fíjense, todo este trabajo es la medición de la proteína del receptor. O sea, ya no medimos el mensajero, sino la proteína, o sea, la expresión del mensajero,
la célula a partir del mensajero fabrica esta proteína, también la medimos a E15, 18, 15, 16, 18, fíjense, son tres muestras de 3 animales distintos, cada una, cada edad, y en etapa postnatal día 3, el día 15 postnatal día 30. Y fíjense que también encontramos que se mantiene, oscila la presencia de esta proteína, pero como que trabaja a demanda, hay días que trabaja menos, hay días que trabaja más, pero está. O sea, no se va, está presente, está activa. Si está la proteína, está en alguna parte dentro de la célula y hace algo. O sea que no deja, no está asociada exclusivamente al desarrollo, a la formación de órganos, a la organogénesis, como se dice, sino que tiene otras funciones esta proteína. Está ahí por algo. Entonces seguimos adelante, este estudio, fíjense las cosas interesantes, hemos estudiado neurona por neurona. Pobre becario, horas silla, que le decimos nosotros, está sentado, primero tiene que sacar todas las fotos, después tiene que sacarlas todas las fotos de todos los animales en el mismo lugar, y después tiene que empezar a contar neuronas. Cada uno de estos puntitos es una neurona. Y fíjense el trabajito, y se hizo un estudio de correlación, o sea, en qué tipo de neuronas, o sea, medimos el área de la célula con un programa, y pudimos ver que las células de tamaño small o pequeñitas en la etapa fetal, digamos a E15, las ratas tienen una gestación de 21 días más o menos, o sea, E15 está casi en el tercer segmento de la preñez, o sea que el feto ya está casi a punto. Y fíjense que en esta etapa la mayor parte de los receptores AT2 están localizados en las neuronas pequeñas. Y hay muchas pequeñas, pero hay mayor proporción de o sea, muchos puntos, digamos, porque se contaron más, por eso es más densa esta población, porque encontramos más neuronas pequeñas, pero en realidad la cantidad, el porcentaje es mayor de células grandes que contienen receptores AT2, y esto es significativo, en base a esta correlación. Y a medida que el animal crece, o sea, cuando ya es casi adulto, digamos que al día 30 es una rata adolescente, fíjense cómo la población se reparte de otra forma. Acá yo tengo las pequeñas, medianas y grandes, y fíjense cómo ya baja la proporción de neuronas que contienen receptor AT2, aparece una subpoblación de tamaño medio, que también tiene algunas neuronas de ese tamaño, y la mayor parte se va concentrando, el receptor se está concentrando en las neuronas de tamaño pequeño. Las de tamaño pequeño eran las de conducción lenta, las C. Eso es muy importante porque es el tipo en qué tipo de neuronas estaría actuando este receptor. Entonces, acá se hizo el estudio del porcentaje de la proporción, entonces vemos que en la etapa fetal el AT2 está en la población de neuronas grandes, del periodo de acá, en un periodo intermedio hasta el día 3 postnatal, más o menos se equilibra, y después del día 4 hasta el adulto ya se están concentrando los receptores en las neuronas de tamaño pequeño. En ese momento estábamos escribiendo nuestro segundo proyecto de investigación para pedir dinero para poder continuar trabajando, y empezamos a revisar la bibliografía a ver qué estaba pasando en la clínica y en la farmacología. Encontramos este trabajo muy interesante porque vimos que se estaba hablando, de esto ya desde el 2015 más o menos, pero se estaba comentando que unas drogas que son antagonistas de los receptores AT2 de angiotensina
el EMA 401 es el nombre, no es un nombre de fantasía como el de lo que se vende en las farmacias, sino que es un nombre de las compañías farmacéuticas para identificar, este es un producto de síntesis de la industria farmacéutica, que han encontrado que se une y bloquea al receptor AT2. Fíjense que el receptor AT2 fisiológicamente todavía no está definido cuál es su rol. Como no le pasaban mucho bolilla porque en los adultos desaparecía, y el que es la superstar del sistema de angiotensina, yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer, es el receptor AT1. ¿Y por qué? Porque el receptor AT1 tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. Y muchos de ustedes posiblemente sean hipertensos, ustedes o familiares de ustedes o conocidos, toman estas drogas, la pastilla para la presión famosa, que son antagonistas del receptor AT1, el famoso, los sartanes, los sartán, telmisartán, acilsartán, candesartán, hay un montón de estas drogas que tienen acción sobre el receptor, los receptores AT1, que están sobre todo en el sistema cardiovascular, y que tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Pero los receptores AT2 no se encontró que tuvieran mucho que ver, si bien también reciben a la angiotensina, no están muy vinculados a la regulación de la presión arterial, y mucho no se sabía, o por lo menos durante todos los años que yo trabajé con ese receptor, nunca se definió mucho el rol de estos receptores. Están haciendo algo, pero no se conoce muy bien. Y entonces la industria farmacéutica está muy interesada en encontrar utilidades a las drogas que ellos sintetizan. Y este estudio, realizado por esta australiana, esta investigadora, es parte de un equipo que es muy vinculado a la industria farmacéutica, tenían mucho interés económico en encontrarle una utilidad a este compuesto, y se habló, entró en el campo y se habló muchísimo de que tenía probabilidades de ser un analgésico. Ustedes saben que para el tratamiento del dolor no hay cosas muy útiles. Están los antiinflamatorios, que en forma indirecta atenúan la inflamación y por lo tanto calman el dolor. Están los analgésicos, que se pueden usar, pero no se pueden usar en forma crónica, son dañinos, tienen acciones colaterales muy no deseables. Los antiinflamatorios, los corticoides también son peligrosos, no se pueden usar mucho. Cuando hay dolor crónico no se sabe qué usar, y hay que recurrir a cosas pesadas como son la morfina en casos extremos, o los derivados opiáceos, que son extremadamente peligrosos. De hecho, todas nuestras problemas de adicciones se originan a partir de la utilización de morfina y de opiáceos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se daban a destajo a los soldados, y bueno, se provocó una epidemia de adicciones con la cual hoy estamos lidiando. Entonces es urgente encontrar algo que se pueda tratar no solamente a los pacientes terminales, a los que se les puede dar morfina sin asco, como se dice, pero al pobre paciente que sufre dolor crónico, ¿qué le damos? Anestesia, pero la anestesia es algo temporal, pero no cura el dolor. Entonces, bueno, esa es la lucha por encontrar. Y para encontrar una droga y un tratamiento tenemos que conocer cómo funciona el sistema. Entonces eso es lo que hacemos nosotros los neurobiólogos, ir a fondo en el sistema para ver cómo funciona. Entonces, en nuestro trabajo, logramos terminar este segundo trabajo, que finalmente fue publicado en el Journal of Neurochemistry, y este es otro de mis hijitos, de los cuales estamos orgullosos, porque el Journal of Neurochemistry es una revista de alto impacto en el campo. Fíjense, acá estamos con un corte histológico del ganglio de la raíz dorsal. Esto ya lo hicimos en adultos, son ratas adultas, de 3 meses de edad más o menos.
seguimos viendo, primer hallazgo que nos dio mucha felicidad es poder ver, lo estamos marcando con un anticuerpo específico que yo tenía guardado en la heladera de otros trabajos, entonces lo utilizamos aquí y anduvo pero maravillosamente, y fíjense cómo pudimos identificar la población de neuronas que portan, que llevan puestos en su membrana los receptores AT2 de angiotensina. Se ven perfectamente, todo lo que está teñido en color marrón son los receptores, que decir que están ahí. Entonces, el becario con su santa paciencia y su pegado, lo atamos a la silla y lo pusimos a contar una por una estas neuronas, y fíjense el resultado que sacó. Las estuvo clasificando por área. Encontró que había una correlación en estos diagramas de Spearman que ven la correlación entre el área de la superficie de la neurona, y la clasificamos en neuronas pequeñas, medianas y grandes, y fíjense, hay una población, esta barra gris señala la población que no contiene, son neuronas que están ahí, pero no tienen menos de un 20% de intensidad de marca. Lo que medimos es por densitometría la intensidad de la marca. Entonces podemos ver que por encima del 20, estas serían consideradas neuronas que no tienen receptores, todos estos puntos, y la población de neuronas que sí, que tienen una intensidad por encima del 20%. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, entonces la correlación, el número negativo significa que hay una correlación entre el tamaño de la neurona y la neurona que contiene el receptor. Lo mismo hicimos usando el otro anticuerpo contra el receptor AT1, que también está presente en el ganglio de la raíz dorsal, y fíjense que aquí la historia es diferente. Hay más receptores AT1 en las neuronas de mayor tamaño. Está más repartido, digamos, el receptor entre las pequeñas, medianas y grandes. Y después apelamos a otra metodología, que es la inmunofluorescencia. O sea, esta es una marca química que da un color marrón, porque es un depósito de una sustancia química. Se hace una reacción química final y finalmente se ve un color marrón. Esto lo vemos con un microscopio común, pero con el microscopio confocal podemos discriminar poblaciones utilizando sondas fluorescentes de distintas longitudes de onda. Entonces podemos ver las neuronas rojas, las neuronas verdes, y el programa del microscopio permite hacer una superposición, una función que se llama merging, que es una superposición de imágenes y que nos da un pseudocolor, donde indica, en este caso es una mezcla de verde con rojo, da una especie de tono naranja amarronado, que nos permite identificar la población de neuronas que porta los dos tipos de receptores. Entonces se hace un estudio cuantitativo de cuántas son las neuronas y vemos que hay una mayor población de neuronas que portan el receptor AT1, pero que no tienen el receptor AT2, que sería este sector de la barra, que sería la población que solo tiene receptores AT1. Y acá en la barra celeste, la parte celeste de la barra, nos indicaría los que tienen los dos juntos, los dos receptores, y lo mismo sucede, hay una población pequeña que tiene solo receptores AT2, pero que no tiene receptores AT1. Todo esto era novedoso en este campo. Fíjense que además seguimos contando neuronas, cada puntito es una neurona. Seguimos con el ganglio de la raíz dorsal de la rata adulta, y aquí medimos la población que se tiñe con esta, se llama isolectina B4. ¿Qué es este compuesto? La isolectina es una especie de azúcar que tiene la capacidad de unirse a las células no mielinizadas, las pequeñas que no tienen mielina, las fibras tipo C. Las fibras y las neuronas que conducen lentamente, la de baja conducción, las amielínicas.
Entonces, este es un marcador de ese tipo de células. Entonces vimos acá con este análisis de correlación que las receptoras, las que tienen receptores AT2, la mayor parte de la población tienen una correlación positiva, la mayor parte de la población también son IB4 positivas. Quiere decir que la mayor parte de las neuronas que contienen el receptor AT2 son tipo C amielínicas, excepto unas 2 o 3 turras que andan por ahí sueltas que no tienen IB4, que no tienen receptores de IB4, que no se sabe qué es lo que están haciendo. Algo hacen, porque están. Y fíjense, usamos otro marcador, esta vez con una luz fluorescente sensible a la longitud de onda del azul, a otro marcador que me está marcando las neuronas peptidérgicas y las neuronas que son sensibles a los factores de crecimiento. Entonces son receptores de factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Son proteínas que tienen que ver mucho en el proceso del desarrollo y el crecimiento de los tejidos. Y fíjense qué interesante, AT2, cuya función clásica en los libros y en la literatura decían que estaba relacionado a procesos de organogénesis y de crecimiento, no tiene nada que ver con algunos de los receptores de crecimiento. O sea que está haciendo otra función que no es solamente el desarrollo y la organogénesis. Acá la función del AT2 es otra, y eso es un dato interesante. Fíjense que hicimos una triple colocalización usando el microscopio confocal y nos queda esta imagen bellísima, parece un ramillete de flores, y los editores de la revista la eligieron para imagen de tapa de la revista, lo cual es como si hubiéramos tenido un hijito, nos abrazamos, nos dio muchísima alegría. Y fíjense, sale esta maldita célula de receptora AT2 que está roja, sola, y que no hace, y no tenemos que todavía ver qué es lo que hace esa neurona solita y sola en el espacio. Ese sería tema para la próxima película. Y fíjense que este estudio continuó. Salimos del ganglio de la raíz dorsal y seguimos caracterizando estas fibras. Ya estamos en el terreno de las fibras, ¿no? De los cuerpos neuronales. Nos vamos a regiones por donde van circulando las fibras o los axones de esas neuronas y los investigamos en la médula espinal. Estas son nervios de la raíz dorsal, yo les expliqué por dónde iban. El nervio espinal ya está saliendo digamos, de la columna vertebral y ya está transitando este nervio en dirección, en el caso de ya al nervio ciático que está en la pata de la rata, y ya también llegamos hasta la superficie, hasta la piel. O sea que este estudio se extendió todo a lo largo de la trayectoria de estas fibras que que son positivas, que contienen receptores de AT2. Fíjense que el receptor no solamente está en los cuerpos neuronales, en la zona de la médula, sino que también en las fibras nerviosas y en las terminaciones de la piel. Y fíjense, lo mismo hicimos, marcamos con el marcador de la isolectina B4 en otro color, hicimos el merge de las dos imágenes y vemos que se superponen en la médula espinal, en estas regiones. Yo se le hice este dibujito acá para aclarar. Acá, esta imagen de acá, es más o menos a esta altura del asta dorsal de la médula, en la lámina 1, 2 y 3, y fíjense cómo hay una pequeña superposición en esta zona, pero no en todas partes. O sea que las dos poblaciones, la población esta de receptores AT2 está independiente ya en esta altura, ya es independiente de las fibras de transmisión lenta, como son las fibras C. Pero en otras regiones sí hay superficie. Donde vean tono amarillento, no se ve muy claro acá, pero hay zonas que son más amarillentas, como esa que estoy señalando, que señalan la flecha, donde hay superposición
del AT2 con la marca del IB4. Lo mismo sucede en las otras regiones y a nivel de la piel. Y acá, en esta imagen de la derecha, estamos viendo, no sé, el cartelito a mí me lo tapa, no sé a ustedes, es sustancia P. Sustancia P es otro actor importante. Sustancia P es algo que tiene que ver con el dolor. Si ustedes van a Wikipedia y buscan, y les explica ahí que la sustancia P es un compuesto químico que tiene que ver mucho en muchas funciones fisiológicas, y una de ellas es la transmisión del dolor. Entonces se probó usar antagonistas a la sustancia P como medicación contra el dolor, pero sin mucho éxito. Pero fíjense que hay una especie de superposición, hay mucha superposición de las marcas, o sea, en los mismos lugares donde hay sustancia P hay receptores de angiotensina 2. Esta es otra beta que hay que seguir estudiando, es muy importante, no había sido vista anteriormente, esto fue novedoso para la comunidad científica. Entonces este estudio también continuó, no quiero ser muy densa, pero acá hay otra novedad. Acá empezamos a pensar que ya no sigamos torturando animales, ya más o menos al animal en vivo, es muy trabajoso, lleva mucho tiempo, implica mucho esfuerzo, muchos animales. Hay experimentos que se pueden hacer in vitro. Entonces, ¿qué significa hacer un experimento in vitro? Esta es otra herramienta muy poderosa que está muy difundida y bueno, todo el mundo la usa porque da resultados rápidos e importantes, pero obvio que es un ambiente artificial y hay que corroborar todo lo que se ve in vitro, hay que corroborarlo después finalmente in vivo para que tenga valor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cultivamos neuronas del ganglio de la raíz dorsal. A partir de una rata de P15, o sea, de 15 días de postnatales, que son las que encontramos que tienen mayor éxito, son más fáciles de cultivar, en una placa de Petri, en un tubo de ensayo, se siembran estas células, se extraen del animal, se siembran en un medio adecuado y estas células crecen como si fueran plantitas. Entonces, es un cultivos celulares. Y acá lo que hicimos, otra PCR, ¿qué es lo que medimos? El experimento lo hicimos in vitro, o sea que a esas células las alimentamos con un factor de crecimiento neuronal. Acá hay otro, son dos tipos, este es el neuronal y este es el glial, le aportamos en forma artificial, y ¿qué vimos? Vimos que los receptores AT2, cuando uno le pone factores de crecimiento, aumentan la cantidad de estos receptores. Medido, o sea, el mensajero sería de estos receptores. Y les agregamos in vitro una cosa muy, muy simpática que se llama sopa inflamatoria. Es una mezcla de histamina, serotonina, prostaglandina, de todas moléculas que son las que hay en los procesos inflamatorios. Esto se ha estandarizado entre la gente que trabaja en inflamación, en dolor, esto ya es muy popular, usar esta sopa inflamatoria, que es un juguito que tiene un montón de componentes que exacerban la inflamación. Es una inflamación artificial hecha en una placa de Petri. Este es un tejido de adrenal que se usa como referencia. Es para saber, es una referencia geográfica para saber que estas bandas que estamos viendo acá corresponden a la AT2. ¿Por qué? Porque la glándula adrenal es un órgano que tiene una gran cantidad de receptores AT2, entonces es nuestro testigo, digamos. Y fíjense cómo aumenta más la expresión de estos receptores en presencia de un ambiente inflamatorio. Entonces, es muy interesante el AT2. El AT1 no se mueve. O sea que en estos procesos inflamatorios, el receptor inflamatorio clásico, conocido por todo el mundo, que es el receptor AT1, el que produce la inflamación, que produce la hipertensión, que está presente en infinidad de procesos inflamatorios, en el ganglio de la raíz dorsal, en estas neuronas no les hace
no los conmueve, no los mueve. Este es otro resultado súper interesante. Y esto es, acá ustedes ven cómo se ven las neuronas estas cultivadas in vitro. Fíjense, cuando no tienen factores de crecimiento en el ambiente, están quietitas ahí, tranquilitas. Cuando les ponemos el factor de crecimiento, uno de los factores de crecimiento es la propia angiotensina 2, ¿qué les pasa? Les empiezan a crecer y crecer de forma, una cantidad de ramitas, axones por todos lados, se vuelven locas, crecen a lo loco. Y fíjense, no los cuerpos, sino las terminaciones, o sea, hay una proliferación. ¿Y qué importancia tiene esto en el fenómeno de dolor? Justamente, cuando hay mayor cantidad de terminales, cuando hay mayor ramificación, más dolor se siente, porque es como que potencia la sensación de dolor, la existencia de mayor ramificación, de mayor cantidad de axones, hay mayor transmisión de señal en proporción, y bueno, más señal significa más dolor. Entonces, todo esto es fundamental, conocer cómo manejan estos compuestos las ramificaciones de estas, las terminaciones, digamos, los axones de estas neuronas. Y fíjense, cuando usamos los fármacos, esto es in vitro, seguimos in vitro, cuando usamos los fármacos, acá tenemos PD. PD son unas siglas que corresponden a la industria farmacéutica que sintetizó este compuesto, que es Parke Davis. Fíjense que este es un nombre de los originarios, que cuando la molécula esta fue recién sintetizada, clásicamente lo conocíamos como PD, ahora se llaman EMA, porque todos los derechos de Parke Davis los compró esta compañía australiana y los rebautizó, y ahora serían más conocidos como EMA, EMA 400, y hay toda una familia de EMAs. Y fíjense que lo pusimos solo, este compuesto, o lo pusimos en combinación. Acá está el antagonista T1, que es acilsartán, conjunto con la angiotensina, y acá pusimos la angiotensina, que es la que ramifica, y fíjense, cuando tenemos el AT2 bloqueando, las ramitas se van. Acá a la derecha tienen una función del programa que se llama, que es enmascara, y que vemos solamente las ramitas, y fíjense, sin nada, con angiotensina, con factor de crecimiento, con angiotensina, aumenta la ramificación. Cuando le ponemos el antagonista, baja acá las contamos, estas ramitas, y ven que hay menos. En presencia del antagonista T1 tampoco hay tantas ramitas, o sea, baja significativamente, y fíjense, cuando se combinan los dos, pusimos los dos antagonistas justo, se bajó aún más la cantidad de ramificación. O sea que serían más efectivos las dos drogas en combinación que cada una por separada. Es muy importante también para la clínica. Entonces, el siguiente, ya les prometo que esto es lo último para que no se mueran de cansancio, de escucharme a mí hablar toda la tarde, volvimos al animal entero y volvimos a torturar a estos pobres animalitos víctimas de los investigadores científicos. ¿Qué les hicimos? Un poquito, nada más los molestamos, no fue mucho. Les inyectamos en una pata de atrás, de un lado, o sea, hemilateralmente, les inyectamos una sustancia irritante que se llama, la vamos a llamar CFA, es el coadyuvante de Freud, es un extracto de bacterias. Se suelen usar en la industria de las vacunas, se usa ese coadyuvante para potenciar los efectos, o sea, son como sustancias cebadoras, digamos, que se usan para que aumente la eficacia por ejemplo, de la vacuna. Bueno, tiene múltiples usos en biología. Bueno, acá lo usamos para producir una irritación en la pata, CFA. Entonces, ¿qué le inyectamos? Y lo medimos. Un día después o sea, medimos la inflamación, ven que la pata acá está gorda, la piel está enrojecida, la pata está edematizada, ¿ves? Esta es una pata normal y esta es una pata hinchada, digamos, después de la inyección.
La pobre rata se vive lamiendo, le molesta la patita y se la lame, y ahí está tratando de superar su dolor, su molestia. Y entonces, ¿qué hicimos? Un día después de que tenía la inyección, medimos los receptores, fuimos a ver los receptores en su ganglio de la raíz dorsal. ¿Y qué medimos? Medimos el contralateral, o sea, la pata sana, y la pata inflamada. Esa sería la ipsilateral, la contralateral es la pata sana. Y en el animal que no recibió ninguna inyección, el animal normal. Y lo medimos también al día cuarto, o sea, esta sería una etapa aguda de la inflamación y esta sería una etapa crónica de la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Esto vendría a ser, medimos la expresión, esto vendría a ser el resultado, donde el resumen de lo que vimos. Vimos que en el primer día, en la etapa aguda, la mayor parte de los receptores AT2 aumentan, después de la inflamación, aumentan las neuronas pequeñas. Al cuarto día, es decir, en la etapa crónica, aumenta ya en las neuronas de tamaño mediano. Y en la etapa crónica, en la etapa aguda, los receptores AT1 no se mueven. Empiezan a actuar, empiezan a aparecer en las neuronas más grandes, aumentan los receptores AT1. Eso sería un resumen de este estudio, que fue terrible, porque larguísimo, en muchas horas de trabajo del pobre becario y todos nosotros, contando neuronas, donde no solamente fuimos malditos, no solamente medimos donde había receptor, sino en qué zona de la célula estaban estos receptores, porque los receptores son dinámicos dentro de las células, no se quedan quietos, se están moviendo, están entrando, saliendo, colocándose alrededor del núcleo, en la superficie de la membrana, o sea, son muy, muy movedizos los receptores, no están quietos. Entonces, tratamos de, como acá están frisados, digamos, tratamos de ver qué porcentaje había ubicado en la zona citoplasmática, en el borde de la célula y en la parte interna de la célula. Hicimos la clasificación una por una, y fíjense, esto es CFA1, el primer día en la etapa aguda, vemos que los movimientos están en el contralateral y en el ipsilateral, de los dos lados de las neuronas pequeñas. Y en la parte interna también, en las neuronas pequeñas, hay movimiento. Esto sería al cuarto día, en la etapa crónica, digamos, de la inflamación. También la misma historia, pero ya de las pequeñas se trasladó toda la historia a las neuronas de tamaño mediano. O sea que ya el manejo de lo que sea que está haciendo el receptor AT2 ya no está en el mismo tipo de fibras que transmiten las señales. Está se está modificando, se está moviendo la actividad de estos receptores. Y el receptor AT1, como dijimos recién, que lo habíamos resumido en ese cuadro que vimos en la diapositiva anterior, fíjense, la actividad se concentra solamente en las neuronas de mayor tamaño, y también hay cambios, ahí ya se empiezan a movilizar, después en una etapa crónica, ya se empiezan a movilizar estos receptores, o sea que ya entran en acción otros mecanismos. Entonces, esto era lo que yo les resumí recién, de nuevo, ya se los expliqué, vieron cómo hay una movilidad de estos receptores dentro del cuerpo de estas neuronas de los nociceptores. Y bueno, estas son las dos últimas placas finales para terminar. Este estudio, lo que vimos, esto es piel. Fíjense, a nivel de la piel tenemos la epi, que quiere decir epidermis, y la piel tiene dos capas, una capa superficial, que es la epidermis, y una capa más interna, que es la dermis. En la dermis es donde están estas fibras. ¿Y qué tipo de fibras hay? Fibras que tienen mielina de conducción rápida, y fibras que no tienen mielina o poca mielina, que son de conducción lenta.
y vimos acá, ¿qué estudiamos? Estudiamos el efecto de los antagonistas de AT2, de los receptores de angiotensina 2, estas drogas, que con potencial farmacológico para el tratamiento del dolor, y vimos que, fíjense cómo la inflamación aumenta la expresión de estas fibras, o sea, del marcador RT97 que identifica, aumenta la cantidad de estas fibras, el proceso inflamatorio. Dijimos que mientras más fibras, más dolor se siente. Vimos que las fibras de conducción rápida aumentan con la inflamación. Acá, esta sin inflamación, esta sería con inflamación. Hay mayor cantidad de estas fibras, y fíjense cuando se les coloca la droga. Este sería el antagonista AT1 solo, y este sería el antagonista AT1 y el antagonista AT2 juntos. Fíjense cómo cuando ponemos el AT1 no pasa nada, sigue habiendo aumento de las fibras, y cuando ponemos los dos juntos se bloquea. O sea, los dos fármacos estarían disminuyendo la presencia de fibras, la exacerbación, el aumento de fibras mielinizadas, que son las que producen dolor. Y dentro de las de conducción lenta, las amielínicas, fíjense que sucede algo parecido. El antagonista AT1, acá en este caso es más efectivo el AT1. Ahí hay significación entre estos y estos, se bloquea, pero cuando usamos los dos juntos, el efecto es mucho mayor, es mucho más, este es el contra, este es muy raro, no es el efecto, es en la pata que no está afectada, en la pata del otro lado, la contralateral. Es más notorio el efecto en la pata contralateral. Bueno, hicimos algunas especulaciones de por qué sucede eso, pero a veces suceden cosas difíciles de explicar. Y bueno, y respecto a las fibras peptidérgicas, que dijimos que son las que están involucradas en el proceso de dolor, también encontramos que estas fibras en la piel de la pata afectada también tienen efecto estas drogas, estos dos fármacos. Son efectivas. Acá esto es sin el fármaco, y estas son con el fármaco. Vemos que se bloquea bastante. Acá lo que medimos es el largo de la fibra. Las contamos y medimos la extensión de la fibra. Entonces vemos que hay actividad de los receptores tanto de angiotensina, los de tipo 2 y los de tipo 1, que tienen acción en las fibras no peptidérgicas o de conducción lenta, y también en la inervación peptidérgica, que serían la inervación muy relacionada con la generación de dolor. Entonces, bueno, creo que fue nuestro aporte al conocimiento. Y bueno, estas serían las conclusiones. Estoy parafraseando a Luis, al expositor de la semana pasada, que me dio una idea genial de decir WhatsApp Doc, y ahí ¿qué hay de nuevo, viejo? Con todo lo que hemos presentado, y vimos que sabemos que estudios previos habían desestimado la interacción entre los dos. O sea, en los trabajos, en todos los trabajos que leímos que se referían a algo parecido o semejante del análisis de la participación de los receptores angiotensina 2 en el proceso de dolor, siempre habían analizado básicamente los receptores AT1, que se conoce que producen inflamación, que están relacionados al proceso inflamatorio. Al AT2 poca bolilla le habían dado, y nosotros reafirmamos un poquito más la importancia de estos fármacos que podrían potencialmente, en la actualidad se utilizan para el dolor producido por el herpes zóster. Parece que han sido efectivos para el dolor producido por esa enfermedad común que nosotros conocemos como la culebrilla, que es muy dolorosa. Parece que usar los antagonistas AT2 aliviarían un poco este tipo de molestia dolorosa. Pero hay algo muy importante que ha surgido también a raíz y una pregunta muy grande entre los médicos clínicos,
si usamos antagonistas, acuérdense que la infección por COVID, yo dije que no iba a hablar del COVID, pero finalmente caigo. Fíjense que el COVID está vinculado a otro receptor también del sistema de angiotensina, que es el famoso receptor AC2. Que lo deben haber hecho mucha prensa últimamente. El receptor AC2 es un pariente, un primo de estos receptores de angiotensina 1 y 2, de estos dos subtipos que yo trabajo. Y fíjense que a los médicos, si iban entre los tantos tratamientos que se estaban probando para combatir o paliar esta enfermedad, se pensó, se probaron, hay varios trabajos científicos que trabajaron la posibilidad de usar tanto los sartanes como los antagonistas AT2 dentro de la, digamos, de la artillería para combatir los efectos nocivos, porque acuérdense estas famosas tormentas de citoquinas y procesos hiperinflamatorios que finalmente conducen a la gravedad de la enfermedad. Se probó si estos antagonistas podían ser útiles ya que actuaban sobre el sistema angiotensina. Y bueno, ahí había una discusión de si los pacientes que vienen siendo tratados por por los problemas con las pastillas para la presión, normalmente que dice la gente, podrían sufrir mayor o menores efectos. Generalmente cuando entran con problemas respiratorios se les suspende la medicación que venían tomando, y bueno, los pobres clínicos andan haciendo equilibrio con de qué forma tratar a cada paciente. Entonces, este trabajo nuestro podría ayudar de base a los médicos clínicos para ver cómo manejar a los pacientes que ya están siendo tratados con antagonistas de los receptores AT1, si encima de qué utilidad o no les podría ser sumar un tratamiento con los antagonistas de los receptores AT2. Y bueno, vemos que estos dos receptores en la literatura clásica se les otorgaba una acción, digamos, de equilibrio, complementaria. Cuando subía uno, bajaba el otro; cuando se bajaba el segundo, se actuaba sobre el primero. Era como una compensación endógena de las acciones de la angiotensina. Ese era el concepto clásico. Pero aquí nosotros claramente vemos que los dos actúan en forma sinérgica, o sea, van los dos actuando para el mismo lado. Entonces, no es lo mismo. Este es un órgano muy particular, es un efecto muy particular, y ahora nos queda estudiar. Nuestro proyecto apunta a seguir las vías, no en el sentido hacia la piel, que más o menos es lo que exploramos. En la segunda etapa, en la siguiente etapa, si podemos empezar a trabajar, vamos a ir apuntando hacia arriba, hacia el cerebro. O sea, vamos a explorar todas estas vías de las espinotalámicas y con los órganos, para poder ver si podemos apuntar más que al dolor inflamatorio, podemos apuntar a los otros tipos de dolor también, al dolor emocional básicamente, que es muy interesante y se sabe muy poco. Bueno, hasta acá llego. Dejo abierto para las preguntas, si las puedo contestar, como ustedes quieran. Espero que les haya sido claro. Estoy dispuesta a aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, yo quiero expresarte en nombre del Yo Ateneo. quiero hacerte una pregunta, Liz. No, el agradecimiento enorme, Alicia, porque siempre tu exposición es brillante y el trabajo que realizan es importantísimo. Así que yo primero voy a pedir un aplauso para vos. Un aplauso para vos, en nombre del Ateneo. Yo soy... Ahora, Gracias.